A lo largo de la costa del Perú se extiende uno de los mares más ricos del planeta, el gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt. Este mar está caracterizado por una gran variedad de especies, pero ¿cómo surgieron estas especies? ¿Aparecieron nuevas? ¿Fueron desapareciendo? ¿Han evolucionado? ¿Han cambiado con el tiempo? ¿El cambio climático ha tenido algún rol sobre esta diversificación? Bueno, para contestar estas preguntas, el día de hoy vamos a visitar el laboratorio del doctor Rodolfo Salas. Él es doctor en paleontología y nos va a despejar esta y otras dudas. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Salas. Muchas gracias, doctor, por su participación. No, gracias por la invitación. Un placer de recibirlos aquí en el Laboratorio de Paleontología y Evolución de Vertebrados, un laboratorio que está aquí en la Universidad Cayetano y que trata del estudio de los animales que existieron en el pasado en nuestro país, en nuestro territorio, gracias al estudio de los fósiles. Doctor, entiendo que su campo de investigación está orientado a la historia del mar peruano. Y eso es muy interesante porque una de las características del mar peruano es su gran biodiversidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, hemos trabajado en muchos lugares del Perú porque queremos entender cómo se originan los ecosistemas del Perú. Pero particularmente estamos enfocados ahora en estudiar cómo se origina la diversidad del mar peruano. Siempre se dice que es muy diverso, pero en realidad es más abundante que diverso. Hay una cantidad de biomasa que permite la explosión de vida y una cantidad de pesca gigantesca. El Perú es uno de los países que más pesca tiene en el planeta y gracias a este mar tan rico en nutrientes que tenemos frente a las costas. Sin embargo, no se sabe bien cómo se originó. Lo importante es que tenemos un registro fósil abundante. Un registro fósil que nos permite conocer durante los últimos 40 millones de años qué pasó en el mar peruano. De esta manera sabemos que hace 40 millones de años habían ballenas muy primitivas que todavía tenían patas y que después empiezan a evolucionar cetáceos de diferentes grupos, luego evolucionan los pinípedos, primero hay focas en el mar peruano y luego hay lobos marinos, en una época habían cocodrilos, porque el mar era un poco más cálido. Entonces, toda esta historia, que es un devenir climático, evolutivo, lo podemos registrar a través de los fósiles de la costa peruana, que es algo muy excepcional, ¿eh? No en todo el mundo existen fósiles tan fantásticos como los que tenemos en la costa peruana. ¡Qué interesante! ¿Había cocodrilos en el mar peruano? Así es. Imagínense que vaya a las costas de Arequipa y se encuentre en las playas de Arequipa, que ahora son tan frías que no provocan mucho meterse al agua, encuentre cocodrilos. Estos animales son animales de sangre fría y usualmente están en aguas relativamente templadas a cálidas. Eso son indicadores en realidad en el registro fósil de aguas cálidas. Eso quiere decir que hasta hace más o menos unos 4.8 millones de años, que es el registro más joven de cocodrilos que tenemos en el mar peruano, existieron cocodrilos y la temperatura del agua fue relativamente cálida. Los cocodrilos que existían en el mar peruano son dos tipos. Los dos eran gaviales. ¿Qué son los gaviales? Son cocodrilos de rostro extremadamente largo y delgado, que en la actualidad tienen dos representantes vivientes, pero que no viven en el Perú ni en Sudamérica. En realidad viven en la India y en el sudeste asiático. Aquí tenemos una réplica de un gavial de la India. Este es un fósil de 13 millones de años descubierto por un paleontólogo peruano que se llama Mario Urbina, que es un gran paleontólogo y buscador de fósiles. Él encontró este fósil en la zona de Laberinto, en el desierto de Ocucaje. Y nosotros hemos ido con estudiantes de la universidad y con él a colectar todos estos fósiles y también colectar fósiles de otros animales, invertebrados, cetáceos, para poder reconstruir todo este ecosistema. Es un momento muy interesante. Hace 13 millones de años el clima era mucho más cálido, la costa estaba inundada, parte del desierto costero estaba inundado por el mar y había muchos hábitats costeros, someros, de aguas someras. Eso produjo una explosión en la diversidad costera. Eso fue en la época que existieron los cocodrilos. Pero luego cambia el clima. El clima cambia, se hace un poco más frío y el nivel del mar desciende. Con el descenso del nivel del mar se produce una extinción muy grande en todos los mares del planeta y en el nuestro, que termina con los cocodrilos y muchos animales costeros. Y luego empieza un poco a parecerse más a lo que es el mar peruano en la actualidad. Entonces estos cambios, tanto en la temperatura como en el nivel del mar,
solamente extinguieron o también fue lo que los hizo migrar? Pues ahora cocodrilos no tenemos en el mar, pero tenemos en otras áreas. Seguramente las posibilidades que tenían estos animales ante cambios climáticos, ambientales, les permitían explorar y ocupar nuevas regiones. O sea, estos eran cocodrilos marinos. Hace poco no se sabía que existían cocodrilos marinos en el mundo, pero en la publicación que hicimos en 2022 en la revista Proceedings establecimos la existencia de cocodrilos marinos durante todo el Cenozoico y gracias al registro fósil del Perú. Y ahora sabemos que los cocodrilos marinos del tipo gaviales, esa fue la condición ancestral de ese tipo de cocodrilos, y que en realidad los cocodrilos de agua dulce, como el gavial de la India, evolucionan a partir de cocodrilos marinos. En la Amazonía peruana también encontramos gaviales que vivían en agua dulce, pero sus ancestros eran marinos. Y eso ha pasado varias veces. Los delfines de río de la Amazonía actuales, por ejemplo. Estos animales proceden de animales de ambientes marinos que vivían en el mar. El mar inundó en algún momento la Amazonía. Ahí ingresaron estos delfines y poco a poco se fueron adaptando a ambientes de agua dulce. Doctor, entonces podemos entender que los cambios climáticos, los cambios de la temperatura, ya sea en ascenso o en descenso, la subida o bajada de agua ha sido lo que ha hecho que las especies que existen ahí varíen, aparezcan nuevas, desaparezcan o migren. Exacto. En la actualidad estamos viviendo una situación de cambio climático, que no sabemos si es constante, permanente, si va para más o es temporal. Pero también podríamos nosotros esperar que este cambio en la temperatura se hace constante y permanente. ¿Podrían haber cambios de esta magnitud? ¿Podríamos de pronto ver de nuevo cocodrilos en el mar o tiburones en la costa peruana? Por supuesto, absolutamente. Lo que puede suceder con el cambio de la temperatura son varias cosas, un poco analizando, ¿no? El ecosistema de Humboldt está basado en temperaturas relativamente frías. En el pasado existió un sistema de Humboldt parecido al actual, pero que en realidad tenía características de cuando el Niño viene a las costas peruanas. O sea, la anchoveta se va, por ejemplo, y la sardina se vuelve un pez importante en el mar peruano. Eso parece que fue hace unos 5 o 10 millones de años. Así era el sistema de Humboldt. Luego el mar se enfría, hay periodos glaciales, hay periodos muy fríos, y todos estos animales como cocodrilos se extinguen, ingresa tal vez la anchoveta, ingresan los lobos marinos actuales como el lobo chusco actual, que es un animal clave para entender cuándo se origina el sistema de Humboldt, y justo ahora nosotros estamos enfocados en ese momento, en el momento en el que podemos decir, ok, este es el primer retrato del sistema de Humboldt. ¿Cómo? A través de encontrar fósiles guías, fósiles claves que nos indicarían que estamos en el sistema de Humboldt. Para nosotros, el ecosistema de Humboldt está basado en anchoveta y lobos marinos chuscos, sobre todo. Aparte hay muchas aves marinas, hay otras especies, pero la llegada de los lobos marinos por ser depredadores tope y por siempre estar asociados a zonas de afloramiento, donde hay muchos recursos, es nuestra guía de que habría empezado el sistema de Humboldt. Hemos encontrado fósiles de lobo marino chusco. El primer fósil de lobo marino chusco de más o menos 1 millón de años lo encontramos hace unos cuantos meses, lo estamos limpiando, y ese es el momento en el que nosotros pensamos que empieza el sistema de Humboldt. Estamos tomando cenizas volcánicas para poder datar las rocas y saber si, por ejemplo, el momento en el que empieza el sistema de Humboldt es en un periodo frío, en un periodo cálido. Tenemos una estudiante de maestría estudiando los delfines del sistema de Humboldt de este momento, porque también aparecen delfines tipo pico de botella. Los delfines pico de botella, los comunes en la actualidad, en ese momento recién aparecen en el mar peruano. Antes habían otros tipos de delfines. Entonces es muy interesante ver todos estos cambios, pero parece que hubo entre este sistema con cocodrilos y el actual, hubo un sistema transicional, que no era ni el actual ni el del pasado. Y en ese momento había una mezcla de condiciones. Por ejemplo, encontramos lobos marinos con peces de aguas tropicales. Lobos marinos que supuestamente deben de haber sido de aguas frías, con peces de aguas tropicales y una morsa. Eso es lo más raro que hemos podido encontrar hasta ahora en el registro fósil. Nunca se sabía que las morsas, que eran antes más comunes que en la actualidad, ahora solo hay una especie o un género y vive en el Ártico, llegaron a pasar al hemisferio sur. Hemos encontrado huesos de una morsa gigante. Realmente las falanges son enormes. Y no hemos encontrado el cráneo aún, pero estamos buscándolo y vamos siempre a esta zona de Sacaco, en el norte de Arequipa,
a seguir tratando de encontrar esta morsa enigmática. O sea, habían lobos marinos con morsas en la costa peruana en un sistema intermedio entre este sistema cálido y el frío. Doctor, nos comenta que ese hueso tiene 1 millón de años. Ese es de un lobo marino. Así es. Este de acá es de un cocodrilo. De un cocodrilo. ¿Y cuánto tiempo tiene este hueso? Este tiene 13 millones de años. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este hueso de cocodrilo de 13 millones y el de la morsa de 1 millón? El lobo marino de 1 millón. Perdón, el lobo marino. Sí. Justamente eso es lo interesante, ¿no? Esta contradicción. ¿Por qué? El proyecto que estamos ahora inmersos es un proyecto de Prociencia, que lo presentamos a través de la universidad, que se llama Historias de morsas y cocodrilos. Contraponiendo estas dos condiciones, ¿no? Las morsas que son de aguas totalmente frías y los cocodrilos que son de aguas totalmente cálidas. Entonces, ambos nos dan información importante sobre los cambios en los ecosistemas marinos de la costa peruana. Y por eso es que estamos enfocados en estos animales clave, ¿no? Los cocodrilos nos hablan sobre diferentes tipos de estrategias de alimentación, diferentes tipos de recursos. Los lobos marinos nos hablan de recursos abundantes, de repente de la presencia de la anchoveta o de climas un poco más fríos. Todo esto en torno al cambio climático, al nivel del mar. Y bueno, en esa época era solo la naturaleza la que estaba actuando sobre la aparición o desaparición de esas variedades. Le agregamos un elemento adicional, el ser humano. La presencia del ser humano, la actividad humana, ¿podría acelerar estos procesos? ¿Interferimos en el proceso? Sí, de todas maneras, de una manera radical. Por ejemplo, se sabe ahora que la extinción en la que estamos ahora es más grande que cualquiera de las extinciones masivas que han habido en el pasado, que han sido 5, y por ejemplo, una de ellas destruyó casi el 80% de la vida del planeta. Entonces, si estamos en ese camino, sin duda estamos en un camino peligroso. La paleontología y todos estos estudios pueden ayudar a saber qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el registro fósil, lo que podemos entender a través de estos restos, es que son eventos que ya han sucedido en el pasado. Entonces podemos utilizarlos como modelos, son el mejor ejemplo de lo que puede pasar en el futuro, con cambios en la temperatura, con descensos en el nivel del mar, con pérdidas de hábitat. Y por ejemplo, lo que hemos visto, que para los cocodrilos y muchos animales costeros que existieron en el pasado, la pérdida de hábitat fue más grave que las variaciones en la temperatura. Así que ahí tenemos una responsabilidad grande, porque el ser humano está destruyendo mucho el hábitat costero y es el hábitat donde hay más recursos y más diversidad. ¿Y cuáles serían las consecuencias entonces de pérdida de especies en este momento? Bueno, sería peligrosísimos para la misma sociedad humana, porque la cantidad de recursos que podríamos tener en el futuro con una población que sigue creciendo sería insuficiente. Así que, bueno, desde muchas perspectivas, ¿no? Además, la pérdida de material genético, de diversidad, de formas, de morfologías, de todas maneras afectaría a nuestra sociedad de una manera grave, ¿no? El planeta va a volver a recuperarse, tal vez en 1 o 2 millones de años, pero tal vez nosotros no estemos ahí para verlo, así que la extinción de las especies es para siempre, desde nuestra perspectiva. Lo interesante es que también tenemos muchos estudiantes interesados en estos temas. Yo estudio evolución de cocodrilos, pero actualmente me encuentro estudiando gaviales. En específico, este individuo, nueva especie de Piscogavialis, que son individuos que se caracterizan por tener un hocico bastante largo y prolongado de forma tubular. Es bastante interesante porque esta es una nueva especie que vivió hace 13 millones de años durante el Mioceno acá en el Perú. Este Piscogavialis es bastante interesante porque habitaba los ambientes, zonas marinas, y actualmente el gavial de la India y el falso gavial únicamente pueden habitar ecosistemas de agua dulce. Entonces es bastante interesante explorar estas diferencias que también se pueden ver en la anatomía. Estos cocodrilos están más adaptados a alimentarse de peces, de animales rápidos y pequeños, por la forma delgada del rostro, y no tienen una fuerza de mordedura muy grande. Pero habían depredadores gigantescos como cachalotes hipercarnívoros gigantes como el Leviatán melvillei, o también estaba el megalodón, este tiburón gigante del cual también se encuentran muchos fósiles en la costa peruana.
En realidad, un dato interesantísimo y que a todos les llama la atención es que seguramente el mar peruano, hace 7 millones de años, era el mar más peligroso de todos los tiempos. Con el Leviatán melvillei, que era un cachalote hipercarnívoro de 16 metros, y el tiburón, el megalodón, que tenía también 15 metros de largo, este mar debe haber sido el más peligroso de todos. Qué increíble y qué interesante. Yo siento que he aprendido muchísimo el día de hoy. Doctor, ¿por qué cree usted que es importante que los jóvenes se involucren en la paleontología? Bueno, en toda sociedad la ciencia debe tener un lugar protagónico, y para que las sociedades se desarrollen plenamente requieren desarrollar todos estos aspectos. Entonces, los jóvenes de ahora que están interesados en temas de evolución, de paleontología, tienen una oportunidad acá en la Universidad Cayetano. Estamos formando un laboratorio donde ya pueden venir a trabajar. Estamos formando una colección de fósiles del origen de los ecosistemas del sistema de Humboldt. Eso quiere decir que vamos a tener archivos, documentos de la época, ¿no? Fósiles, que nos van a poder permitir hacer estudios sobre todos los detalles de cómo fue el proceso de evolución de este ecosistema. Además, estamos promoviendo que hagan investigaciones, estamos haciendo un libro también, un libro de paleontología, que es el primer libro de paleontología del Perú, gracias también a financiamiento de Prociencia y de la universidad. Entonces hay muchas cosas que creo que estamos, en las cuales estamos avanzando y que se les da oportunidades a estudiantes del Perú, incluso de la región, ¿no? Porque esta ciencia no es tan común en esta región de Sudamérica. Y qué necesario es que lo sea. Exacto. Porque si uno no conoce el pasado, no puede saber cómo enfrentarse al futuro, porque hay cambios que son cíclicos. Así es. Doctor, le agradezco muchísimo sus aportes, la información que ha brindado ha sido sumamente importante. Qué bueno. Y quiero agradecer a ustedes también por estar con nosotros. Ustedes pueden darse cuenta ahora lo importante de la paleontología, lo importante que es conocer qué pasó en la historia del planeta, en la historia de nuestro país, de nuestro mar, años antes, millones de años antes, para saber cómo enfrentarnos a los cambios, a los retos que nos trae el futuro. Muchas gracias a todos y espero poder compartir con ustedes otro capítulo interesante en una nueva oportunidad.